Padre, hemos llegado a este momento del culto en donde hemos hablado contigo, hemos orado, hemos cantado, hemos alabado, pero Padre, también ahora queremos escuchar tu palabra. Permíteme ser un instrumento, Señor, para edificación. Permite que tu Espíritu Santo sea el que guíe en todo momento esta exposición. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. La segunda carta de Juan, y les comentaba desde hace un mes, somos una iglesia que estudia toda la Escritura. Creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Por ello, en estos últimos meses nos hemos enfocado mucho al Nuevo Testamento. Dios mediante, a partir del siguiente mes, ahora volveremos al Antiguo Testamento, revisaremos algunos libros de ahí en las predicaciones. Pero mientras tanto, en el Nuevo Testamento hay libros que nos cuesta trabajo leer. Y uno de los motivos por los cuales nos cuesta trabajo leer es porque no los encontramos. La segunda carta de Juan es tan chiquita que se pierde. Entre tanto, ¿no? Uno llega y abre sus Biblias. Y pues es muy seguro que encontramos Romanos, pues tiene un chorro de capítulos, Corintios. Pero cuando les decimos abran sus Biblias en la segunda carta de Juan, ¿esa dónde está? Si es una hojita chiquitita, 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 ¿no? Vean, aquí vamos pasando una por una. Ya por fin llegamos, ¿no? Entonces, por eso a veces la descuidamos. No la leemos, no la estudiamos. Pero hermanos, es una bendición el tenerla. Así que el día de hoy vamos a abordar esta carta que es de las más pequeñas en toda la Biblia y en el Nuevo Testamento. Son solamente 13 versículos, así que hoy puede llegar a su casa diciendo, hoy leímos un libro completo, ¿no? 13 versículos. En esta pequeña carta, la iglesia cristiana, durante 2000 años, ha encontrado guía, ha encontrado apoyo para hacer de la iglesia que Cristo instituyó. Y aquí, si ustedes no se fijaron en la lectura, pues sí dice de una manera bastante explícita quién es la persona que escribió la carta. Y también lo dice claramente a quién va dirigida la carta. Lo que nos cuesta trabajo es el lenguaje que utilizó el escritor sagrado para presentar al escritor y al lector. Vean el versículo 1. ¿Quién la escribió? El anciano. ¿A quién se la escribió? A la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. El autor, hermanos, se presenta como un anciano. Y siglos se han dedicado a tratar de establecer quién es este anciano, porque no se puso nombre. Y es interesante tratar de saber quién es ese anciano. ¿Se refiere a un anciano con respecto a edad? O tal vez se refiere a anciano con respecto al cargo eclesiástico. Recuerden que en la iglesia tenemos ancianos de iglesia. Entonces, ¿estará refiriendo más a un anciano de la iglesia que a un anciano de edad? Permítanme decirnos que aquí ya vemos personas que fuimos ancianos de iglesia antes de los 30 años. Entonces, anciano de edad, pues no éramos. Todavía ni canas en la barba teníamos y ya estábamos fungiendo como tal. Entonces, ¿qué anciano? ¿Quién es este anciano? Pensar que se está refiriendo a un anciano de iglesia, dicen los analistas de la Sagrada Escritura, es difícil, porque el cargo de anciano de iglesia se circunscribe, es decir, es muy específico para las iglesias locales. Un anciano de iglesia no puede ir a la iglesia de aquí junto y llegar y decir las cosas se tienen que hacer así, así. No, espérate, tú no tienes jurisdicción aquí. Tu jurisdicción de trabajo es tu iglesia local como anciano. Y la carta está escrita para muchas iglesias. Por eso dicen algunos escritores, pues podría ser, pero no nos convence del todo porque la circunscripción es a una iglesia local. Entonces nos queda la otra opción.
pensar que la está escribiendo un anciano en términos de edad. Y ahí resulta bastante interesante porque estamos hablando del año 90, del año 100, lo mencionábamos la semana pasada. El apóstol más joven que estuvo con Jesús era Juan. Y entonces por eso varios escritores dicen, ¿y no habrá sido Juan, ya siendo muy anciano, que le está escribiendo? Porque entonces sí cobraría idea. Es un anciano. Ya en los momentos finales de su ministerio, escribe esta carta. Y es interesante porque entonces esta carta, si se la atribuimos a Juan el apóstol, estamos hablando que le escribió uno de los últimos sobrevivientes de la primera generación de cristianos. Uno de los últimos sobrevivientes que estuvo directamente con Jesucristo. Que lo escuchó, que lo vio, que lo jaló, veíamos el miércoles ahí al huerto de Getsemaní con los más cercanos. Que conoció todo lo que hicieron y vivieron los discípulos durante esos 3 años. Y además, para los primeros años de la iglesia, resulta que a los apóstoles también se les llegaba a nombrar como ancianos. Entonces, por eso, por todas esas asociaciones dicen, esta carta muy probablemente la escribió el apóstol Juan. Por otro lado, ya aclarando un poquito quién posiblemente la escribió, ahora es a quién se le escribió. Y el lenguaje tampoco nos ayudaba mucho, ¿verdad? El anciano se le escribe a la señora elegida y a sus hijos. Y nuevamente hay una dificultad para identificar quién es la señora elegida. Porque resulta interesante que incluso las palabras griegas que se utilizan para señora elegida se podían en aquellos tiempos utilizar como nombres propios. Entonces dicen algunos escritores, pudo habérsela escrito a una persona en específico, que se llamaba así, señora. Bueno, traducido al español, señora. Sin embargo, cuando vamos viendo la carta, hay versículos en donde menciona vosotros, no usted. Es decir, habla en plural, no en singular. Por eso dicen, difícilmente fue escrito a una persona en específico, a una señora en específico. Sino más bien parece ser, y la interpretación que se le ha dado más a lo largo de la historia, es que señora elegida es un término que se refiere a la eclesia, porque esa palabra es la que se utiliza en griego, eclesía o eclesia. Y entonces, ¿a quién se le escribió? Dicen, a una iglesia o a las iglesias. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermanos, al decirle la señora elegida, estamos también entendiéndola como la esposa de Cristo. ¿Y quiénes son los hijos? Cuando dice ahí la señora elegida y a sus hijos, pues son cada uno de los miembros de la iglesia. Esos son los hijos de la señora elegida. Por eso nos vamos más en el sentido, los escritores, los analistas se van más en el sentido, el anciano Juan se le escribió a la iglesia, no a una persona, a la iglesia y en concreto también a los miembros que conforman la iglesia. Una vez superada la complicación de quién es el autor, a quién va dirigido, vamos ahora, hermanos, a ver los puntos que podrían resultar muy importantes para el escritor de la carta, que tiene que abordar, qué le tiene que decir a la iglesia, a la señora elegida y a sus hijos. ¿Qué está pasando en la iglesia como para que tenga la necesidad en su vejez de escribir, de advertir a la iglesia? Y lo primero que encontramos es en los versículos 4 al 6.
Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y esto es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Debemos recordar, hermanos, todo ese contexto que hemos narrado en otros momentos con respecto a la iglesia primitiva. Para finales del primer siglo, es decir, estamos hablando del año 90, recordemos, año 70 ocurre la destrucción de Jerusalén, año 70. Año 90 la iglesia sufre persecución, la iglesia se expandió, salieron de Jerusalén y se fueron a otros lugares. Y para esos años la iglesia estaba enfrentando serios problemas. Y uno de los serios problemas que tenía, y lo mencionábamos también la semana pasada, empezaban a ingresar falsos maestros, empezaban a ingresar falsas enseñanzas, cosas que iban alejando del verdadero evangelio que había dado Jesucristo. Por eso el escritor de la carta nos dice en el verso 4, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¡Qué grata noticia recibe Juan! Le están diciendo, a pesar de que hay infiltraciones en la iglesia, a pesar de que hay miembros, personas que están tratando de meter sus ideas personales, sus ideas filosóficas, resulta que hay miembros que no se han separado de la verdad que Dios estableció, que no se han separado de que Jesús es el jefe y cabeza de la iglesia. Y es que, hermanos, debemos tener muy en claro, como iglesia actual y como iglesia a futuro, la verdad no depende de la opinión humana. La verdad depende de Dios. Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No depende del ser humano. La palabra de Dios es la única y suficiente verdad. Y algo más, hermanos. También Juan, cuando escribe su evangelio, lo deja muy en claro, y que estoy seguro que muchos conocemos este pasaje bíblico. Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la verdad. Y esto resulta complicado en la época actual, porque en la época actual, en lo que conocemos como el posmodernismo que estamos viviendo actualmente, cada quien tiene su verdad. Eso es lo que enseña nuestra sociedad actual. Ayer en la conferencia nos decía, ¿no?, cómo cada quien quiere tener su propio término. Cada quien quiere sentirse identificado, y por eso tantas letras LGBTQ y más. Quién sabe que se van a aventar todo el abecedario, parece ser. Porque cada quien quiere su verdad. Y tú tienes tu verdad y es correcta, y tú también es correcta, y todos. No, hermanos. Existe una única verdad, y esa verdad viene de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, es lo único. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que el escritor sagrado nos dice que está contento, porque en la señora elegida, entre los hijos, entre los miembros de la iglesia a la que le está escribiendo, entre la iglesia primitiva, hay personas que no se han separado de la verdad, no se han separado de la palabra, no se han separado de Jesucristo. Palabra, estamos refiriéndonos a la Biblia.
Jesucristo nos estamos refiriendo a Dios hecho hombre. Una verdad que debe permanecer y que ha permanecido durante 2000 años, aún cuando ha sido muy atacada esa verdad. Y yo estoy seguro, hermanos, que muchos de nosotros hemos recibido esos ataques. Y nuestros jóvenes, cómo sufren esos ataques, ¿no? Cuestionan su religión, cuestionan a Jesucristo, cuestionan a la iglesia. Hay muchos ataques a la verdad. Sin embargo, podemos reconocer la verdad ha llegado a 2000 años después de Cristo y va a permanecer todavía. El anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará por siempre, dice así el escritor, estará por siempre con nosotros. La verdad nunca se va a acabar. Va a venir el Señor Jesucristo, que es la verdad, y mientras tanto va a haber fieles. Por eso me gusta, hermanos, cómo estos versículos, el 1 y el 2, lo dice en versión Dios habla hoy. Vean cómo lo expresa esta traducción. El anciano saluda a la comunidad escogida por Dios y a los que permanecen en ella. Los amo de veras, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Los amo a ustedes por causa de la verdad que tenemos en nuestro corazón y que estará con nosotros por siempre. Qué bonita es la verdad. Y eso nos lleva a una pregunta a la iglesia actual, a la iglesia local, pero a la iglesia nacional presbiteriana, a las iglesias del presbiterio, a las iglesias que se profesan como cristianas. Si le lleváramos un informe a este anciano sobre la situación de nuestra iglesia, ¿nos escribiría igual? ¿Qué crees, anciano? En esta iglesia damos gracias a Dios porque en el interior de ella, entre sus hijos, entre los miembros de la iglesia, hay personas que siguen la verdad. En esta iglesia se sigue predicando la palabra de Dios. En esta iglesia sigue siendo el centro Jesucristo, reconocido como Dios. Y entonces el anciano nos escribiría, les amo. Amo a los que siguen en esta verdad. Y por eso lo saluda, ¿no? Pero si dice, algunos han permanecido en la verdad, quiere decir que algunos, ¿qué, hermanos? Algunos no. Hay personas en el interior de la iglesia que sí se han separado de la palabra, que sí se han separado de Jesucristo, que buscan introducir sus propias ideas, sus propias filosofías. Por eso vamos al verso 7 de la segunda carta de Juan. Porque nos va a presentar ahora la otra cara de la moneda, como decimos popularmente. Dice el verso 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Así que en este segundo punto, hermanos, este versículo nos lleva a pensar en cómo, aunque en la iglesia hay personas apegadas a la verdad, no deja de haber un riesgo para que haya personas engañadoras. Sí, hermanos, sí, hermanas. Hay personas que andan por el mundo y que están en el interior de las iglesias enseñando doctrinas humanas y que han tergiversado muy feo la verdad. Conocemos y podríamos dar nombres de esa tergiversación.
cuestiones como testigos de Jehová, cuestiones como la luz del mundo, cuestiones como pare de sufrir, que se profesan como cristianos, pero se han separado de la palabra, se han separado de Jesucristo, se han separado de la verdad. Aquí el apóstol, Juan, nos está poniendo de ejemplo lo que pasaba en sus tiempos. Yo les decía la semana pasada que en esa época surgió el gnosticismo, que negaba que Jesús tuviera un cuerpo humano como el nuestro. Pero eso, decíamos, eso es enseñanza humana. Jesús tuvo un cuerpo. La palabra nos muestra claramente que Jesús tuvo un cuerpo material. Mete tu mano, tócalo, siente las heridas. Se durmió, estaba cansado cuando está en la barca, se durmió. Decíamos el miércoles, sangre, lágrimas de sangre por el nivel de estrés que tenía en Getsemaní. Jesús tuvo un cuerpo. Sed tengo. Tenía sed. La palabra es muy clara de que Jesús tuvo un cuerpo material y que resucitó con cuerpo material. Sin embargo, dice el apóstol, hay muchos engañadores que han salido por el mundo que no confiesan que Jesús ha venido en carne. Y por eso les dice, cuidado, porque quienes hacen esto son engañadores. Y están en la iglesia. A estos es más, les pone el término de el anticristo, ¿no? Contrarios a Cristo. El escritor de esta segunda carta es muy claro en su advertencia para la iglesia. Y nos dice también a la iglesia actual, estén muy atentos para identificar a esos falsos maestros. Tenemos que identificar a esos engañadores cuando tratan de meter ideas contrarias. Vean el versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Así que, hermanos, los pastores, los ancianos de iglesia, son los principales, porque para eso Dios los nombra a través de la iglesia. Sí, los ancianos y los pastores, pero no es exclusivamente de ellos, hermanos. Toda la iglesia debe estar atenta para identificar a las personas que se están extraviando, que buscan extraviar el camino de Cristo. Y qué duro lo dice, hermanos, porque esas personas no tienen a Dios. Y si nos vamos a las historias de las iglesias locales, muchas separaciones, muchas divisiones en las iglesias son por esto. Porque empiezan a identificar, caramba, el pastor está haciendo cosas como que no son de la escritura, ¿no? Y empieza a haber pugnas, empieza a haber conflictos. Hay ancianos que se unen con el pastor, con esas ideas personales, hay ancianos que se separan. Suena parecido a la historia de algunas iglesias, entre ellas Getsemaní, ¿verdad? Claro, hermanos, que hay testimonios en todas las iglesias de cómo sí se han infiltrado estas ideas a lo largo de la historia del cristianismo. O vamos más allá, vamos fuera del ámbito eclesiástico, del ámbito local de las iglesias. ¿Cuántas guerras o cuántas muertes no han sido sustentadas por las ideas personales de los líderes de las iglesias, con el pretexto de defender el nombre de Cristo? Pongámosle, por ejemplo, nombre, Inquisición. Momento muy duro, ¿eh? Los que hemos tenido oportunidad de ir allá a la exposición de la Inquisición y de la tortura, salimos con dolor de cómo les hacían, porque no crees en Cristo, porque tenías otro libro que no habla de la Biblia, que no es la Biblia, porque introduces Biblias que no son autorizadas por las autoridades eclesiásticas.
Sí, hermanos, se han infiltrado a lo largo de la historia de la iglesia muchas ideas personales. Debemos estar atentos. No nada más los pastores, no nada más los ancianos, toda la iglesia. ¿Qué estamos viviendo al día de hoy? Y que ha sido una petición constante. El genocidio allá en Gaza, ¿no? Con pretexto de que es el Israel que narra la escritura. Y no, hermanos, ya lo hemos visto y lo hemos mencionado en varias ocasiones. No tiene nada que ver con cuestiones bíblicas lo que está aconteciendo allá. Y hay personas en las iglesias que se han dejado engañar, pensando que es porque aquí lo dice, porque aquí ese es el pueblo que está regresando a su territorio. No, esperen, no va por ahí. Lo que está pasando allá en Palestina, lo que está pasando allá en la zona de Gaza, es una acción atroz en nombre de Dios, que en realidad tiene intereses políticos, económicos, militares, cuestiones personales. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, como estos ejemplos que les decía, dice el escritor, no tiene a Dios. ¿Por qué? Porque el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. El escritor sagrado, hermanos, es muy claro, es muy tajante con lo que debemos hacer las iglesias. Cuando empiezan a tratar de entrar esas ideas, esas enseñanzas contrarias a la Biblia, contrarias a la palabra, que tratan de utilizar el nombre de Dios para meter sus propias ideas. Verso 10 y 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¡Qué duro! Cuando yo revisaba y meditaba en este pasaje, ¡qué durísimo, hermanos! El escritor es tajante. No lo saludes. No le des entrada a la iglesia. No se le debe dar, dicen los escritores, los analistas del pasaje que revisaba, no se le debe dar hospitalidad a los falsos maestros. Negarles el ingreso a la iglesia en la forma en la cual ellos pueden empezar a meter su influencia. A veces esa es la falla, ¿no? Ay, es que habla bonito. Mételo de anciano de iglesia. Ay, es que habla bonito. De una vez, hazlo pastor. Y estudió en algún seminario, sabe acercarse a la escritura. Pues no, pero habla bonito. Dice cosas de la Biblia. Oh, Juan, hermanos, el escritor de la carta, va hasta el nivel de que debemos tener precaución, incluso de saludarles en la calle. Porque a lo que se está refiriendo es que en esa época, hasta el saludar en la calle a alguien era interpretado como darle ese reconocimiento que ellos buscaban. Mira, me conocen. Mira, ahí va el pastor Marquitos. Mira, ahí va. Ay, ya soy famoso. Soy famoso en Facebook, soy famoso en TikTok. Porque lo que buscan es reconocimiento. Y llegan a una iglesia donde, ay, sí lo reconocemos. Sí es importante, hermanos, un paréntesis, dejar en claro a qué se refiere esto de que no lo saludemos con la palabra alguno. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Alguno, Porque el que le dice bienvenido a alguno, participa en sus malas obras. ¿Por qué es importante aclarar, hermanos? Pues entonces no hay que dejar entrar a nadie. No, hay que cerrar la puerta y no, nadie entra. ¿Qué tal si trae mala doctrina? ¿Qué tal? No, hermanos. O ya no voy a saludar a nadie, me pongo mis audífonos en el metro y no saludo a nadie, aunque yo lo reconozco, no dice el apóstol Juan que nadie, porque me convierto en su cómplice. No, hermanos. Se está refiriendo aquí el apóstol Juan
No a cualquier visitante de la iglesia. Si viene alguien aquí visitándonos, vamos a saludarle y nos movemos la mano y le damos la bienvenida y eso es correcto. No. O personas incrédulas que llegan a la comunidad de cristianos y no, no hay que saludarlo porque no lo conocemos, ¿qué tal si trae otro así? No, hermano, no se refiere a esas personas. El término algunos se refiere a que hay personas que vienen con el deseo a la iglesia de ocupar puestos de poder, que ven a la iglesia como ese que le llaman coto de poder, ese lugar en donde pueden llegar a enseñar, ese lugar en donde pueden llegar a ser líderes de algo, o personas que quieren apropiarse de un púlpito, se quieren apropiar de las clases de escuela de formación cristiana o de las conferencias y que reclaman su derecho a hablar de Cristo porque se profesan como cristianos, pero en el fondo lo que están enseñando es falsedad. Y hay, hermanos, esa es una realidad en las iglesias actuales. Hay personas. Por eso debemos estar atentos a qué nos está diciendo estas personas. Muchas personas en las iglesias buscan meter sus ideas filosóficas, como en el tiempo de Juan, que querían decir, es que pues, es ilógico que Jesús haya venido con carne, si la carne es fea, es espantosa, es pecaminosa, pues Jesús no pudo haber entrado en un cuerpo, no vino como fantasmita. Eso es lo que decían. Y lo decían bonito, y por eso empiezan a infiltrarse. Iban a los puestos de liderazgo, iban a los lugares donde pueden exponer y convencer a la iglesia. ¿Cuántas veces no nos enteramos que en el interior de la iglesia se dio oportunidad a pastores, ancianos, maestros de tomar liderazgo y apenas tenían 2 meses de convertidos? Por eso el escritor también sagrado dice que para el cargo de anciano no llames a personas neófitas. ¿Qué es neófito, hermanos? Ignorante, alguien que acaba de entrar, es nuevo. Por eso nuestra Constitución de la Iglesia Nacional Presbiteriana establece periodos de tiempo para poder ser anciano, diácono, y ya ni les digo el pastorado, del 2019 al 2021 creo, 3 años me llevó llegar a ordenación, a ser reconocido como pastor, y exámenes y exámenes y exámenes. Dios mediante, el próximo domingo tendremos la visita del hermano Israel Serrano, licenciado predicador, que le han estado pregunte y pregunte en las reuniones del presbiterio, examinándolo, porque el presbiterio debe tener mucho cuidado a quien ingresa como pastor. Por eso la advertencia es central: no le demos oportunidad de tomar liderazgo a cualquier persona. Evaluemos muy bien. Tercera enseñanza. El escritor de la carta nos lleva a pensar cómo vamos a afrontar estas situaciones y el resultado que se va a tener ante este peligro de desviarnos de la verdad y seguir falsas enseñanzas. Y la respuesta que nos da, el camino que debemos seguir, hermanos: el amor. El amor es central en la iglesia de Cristo. El amor es central en el cuidado que tiene la iglesia para con sus miembros. El amor nos ayuda a afrontar el peligro y también es resultado de que lo afrontamos juntos, que luchamos juntos. El amor. Verso nuevamente 1, por favor. El anciano a la señora elegida y a sus hijos. ¿Y qué dice? A quienes yo amo en la verdad. Hay amor. No solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. No solamente el anciano ama, sino la iglesia que han conocido a la verdad ama. Juan ama a los que se mantienen en la verdad. Los miembros de la iglesia que siguen la verdad se aman unos a otros. Vean ahora el verso 5. Ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que
hemos tenido desde el principio. ¿Que qué? El amor es central. El amor es central en la iglesia. Jesús es el que dejó este mandamiento. Jesús lo dijo así explícitamente: ámense unos a otros, porque ese es el segundo mandamiento en importancia. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la enseñanza que debe reinar en el interior de las iglesias, que nos amemos, que amemos a los líderes, que los líderes amen a la iglesia, que entre los miembros se amen, que amen a los pequeños, que amen a los adultos mayores, que amen hombres, amen mujeres, que cada miembro de la iglesia se ame uno al otro. Vean el verso 6. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. El amor es un mensaje central en todas las cartas de Juan y en todo el Evangelio de Juan. Él lo reconoce como algo muy importante. De hecho, en el Evangelio, algunos ejemplos. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor y la obediencia van juntos. Van juntos. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Jesucristo. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y no lo estoy diciendo el pastor. Yo solamente soy un instrumento que está leyendo lo que el escritor sagrado dice, lo que la palabra de Dios dice. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Amor, cumplimiento, van juntos. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Así lo dice Juan 14:21. Y el verso en primera de Juan, en la primera carta 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Así que, ¿cuál es la forma de protegernos, hermanos, ante los peligros que tiene la iglesia desde hace 2000 años? El amor. ¿Cuánta claridad tiene Juan sobre lo que significa amar a Dios? Y esa es la exhortación que le está haciendo a la señora elegida y a sus hijos, a la iglesia de su tiempo, y que nos está haciendo a la iglesia actual. Hermana, hermano, siga los mandamientos de Dios. Y uno de esos mandamientos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que cuando usted y yo atravesamos esa puerta de entrada cada domingo y vemos a las personas que están sentadas junto a nosotros, adelante, atrás, algunas estamos aquí al frente porque nos toca presidir, algunas están aquí en el interior de la cabina que no los vemos porque están transmitiendo, pero cuando nos encontramos con todas las personas, hermanos, lo que estamos viendo son personas que han reconocido que somos pecadores, que hemos expresado nuestro arrepentimiento ante nuestras fallas, pero también estamos viendo personas que amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y estamos viendo a personas que se aman unas a otras. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que debemos ver cuando atravesamos esa puerta de entrada. Una iglesia que cumple los mandamientos de Dios y que juntos, en amor, estudian la palabra para conocer cuál es el camino de Dios. La pregunta para la iglesia actual: ¿cómo nos encontramos en amor unos a otros como iglesia? Si existiera un amorímetro, ¿en qué nivel estaríamos? ¿Cómo no amar
al hermano que está junto a mí, o que está al frente, o que está detrás de la transmisión, si vemos que está amando a Dios y está buscando seguir sus mandamientos? Está sirviendo a Dios. Claro que le amo. ¿Cómo no amar al hermano, a la hermana que está a cargo de la música? Porque está sirviendo a Dios, porque está cumpliendo los mandamientos. ¿Cómo no amar al hermano que todos los domingos está aquí cumpliendo guardar el día de reposo? Porque está cumpliendo los mandamientos. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Juan ama a los que mantienen la verdad. Y los miembros de la iglesia también se aman unos a otros cuando siguen la verdad. Ahora te ruego, dice el verso 5, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Concluyo. La iglesia primitiva, de acuerdo a la carta de Juan, la segunda carta de Juan, tuvo serias dificultades. Intromisión de líderes que no enseñaban la verdad dada por Jesús. ¿Quién es la verdad y la vida? ¿Quién es la palabra encarnada? Pero a pesar de ese riesgo, gracias a Dios había personas que guardaban la verdad, a quienes Juan les da esa advertencia: sigan por ese camino y cuídense con quienes reciben en el liderazgo de la iglesia. El resultado de cuidarse como iglesia para que no entren ideas extrañas es el amor. El amor es el motor para cuidarnos unos a otros. Cuando se busca seguir los mandamientos de Dios, llegamos a amarnos unos a otros, porque es mandato de Dios. Y a la invitación a la iglesia actual, Getsemaní, sigan las enseñanzas que nos da Dios a través de estos simples 13 versículos de una carta que está escondida, pero que es muy valiosa para nosotros, la segunda carta del apóstol Juan.